Adelante, mi hermano Alfonso, si nos dirige en Sí, oración, por favor. sí, pastor. Padre Santo, Padre bendito, Señor, bendice esta clase, Señor, bendícela, Señor, y que tu bendito Espíritu Santo, Señor, abra el entendimiento de cada uno de nosotros y que queme con el carbón encendido de tu Espíritu Santo, Señor, la boca de mi pastor, Señor, de sus pensamientos, de sus ideas, de todo su ser, Señor, para que tú te manifiestes, Señor, y nos puedas hablar a través de tu palabra en estas lecturas que vamos a llevar a cabo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, pues bienvenidos sean todos. Qué bendición estar con cada uno de ustedes. Y algo que me ha gustado mucho de estas clases en estos periodos que hemos estado estudiando es encontrar a personas que de verdad amen el estudio bíblico y que le dediquen unos minutos al día para estudiar la palabra. De verdad es una bendición para mí estar aquí con ustedes que aprecian la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar, vamos a estudiar Juan capítulo 15 en esta clase y también estoy alegre porque ya casi terminamos, ¿verdad? Hemos aprendido muchísimo, ahorita vamos para el capítulo 15. Juan tiene 21 capítulos, entonces ya en esta temporada de clases vamos a terminarlo. Entonces, permítanme compartir pantalla para comenzar. Aquí estamos. Vamos a hacer el estudio bíblico del libro de Juan. Ahora capítulo 15. Entonces vamos a irnos directo a leer el primer párrafo. He dividido esta clase en 3 párrafos. Muchas veces si hago una lectura completa de todo el capítulo, se puede sentir pesado, cansado o no nos vamos a enfocar en algo. Entonces ahora lo primero que vamos a hacer es que le vamos a dar una lectura y voy a comenzar a hacerles preguntas. En el método inductivo siempre leemos con objetivo. Entonces ahora el objetivo que les voy a dar es busquen las palabras clave. Las palabras clave son las palabras que más se repiten, las palabras que le dan significado al pasaje. Entonces vamos a eh, leer el capítulo 15, versículo 1. Dice, yo soy la vid y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si en esto es glorificado en que mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hasta aquí vamos a leer ahorita y les voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuáles palabras creen ustedes que son las palabras clave? Vamos a enfocarnos en las primeras 3 nada más. No tenemos nada más 1 hora y media para hacer este estudio, entonces no me voy a ir. Este no es un estudio exhaustivo, o sea, a detallito todo o profundo, decir, ya lo terminamos de estudiar. Les comentaba antes de la clase que más es una forma de encaminarlos a ustedes, de guiarlos y decirles, así, así, así lo podemos estudiar y lo vamos a comenzar a estudiar y
lo podemos discutir ahora. Entonces, mi hermano Alfonso, adelante. Y una de las preguntas que se repiten aquí, bueno, de las palabras es eh, permanecer, Ujú, permanecer en mí. Es exactamente. repetitivo. Ujú, Y yo soy la vid verdadera, pues únicamente se repite 2 veces de aquí al 15 al 12. ujú. Yo señalé tres palabras claves. Ya mi hermano dijo una de las tres. Yaren, Fruto. fruto, exactamente. Gracias, Yaren. Esa es una de las palabras que yo también tenía. Ya la voy a ir mostrando por aquí. Y mi hermano Jesús, Yo soy. yo soy es algo que se repite también, es algo que le da significado, pero quien dice yo soy es Jesús. Y dentro del estudio inductivo, ese es un detalle que es bueno. Gracias, mi hermano, que me hace el comentario. Jesús es tan importante que no lo vamos a poner dentro del estudio de las palabras clave. Él tiene su propio estudio. Entonces, por eso yo no tomo en cuenta yo soy, porque lo vamos a poner aparte. Vamos a dedicarle aparte unos minutos a estudiar yo soy. Pero sí, es algo que se repite, es algo que le da sentido y definitivamente es clave en este pasaje. Gracias, hermano Jesús. Patricia, ¿puede abrir su micrófono, hermana Patricia? Ya. Buenas noches, mi amor. Buenas noches. Mi amor. Amor, 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 sí, también es una palabra clave. Vamos a estar viendo el amor. Yo lo pasé como más al siguiente párrafo, al siguiente texto que vamos a estar viendo ahorita. Les voy a mostrar aquí cuáles son las palabras claves que yo resalté. Yo no resalté a Jesús porque tiene su propio estudio, Pámpano. pero sí lo puse como pámpano. El pámpano es algo que se está repitiendo a lo largo de todo, juntamente con vid, y es algo relevante. Luego tengo fruto, como bien dijo Yaren, y tengo permanecer, como dijo mi hermano Alfonso. Entonces, estas tres palabras es lo que vamos a estar estudiando. En el método inductivo, lo que nosotros hacemos es, por cada palabra debemos de hacer una lectura nueva. Entonces tendríamos que leer todo el texto otra vez buscando la palabra pámpano, luego leer buscando la palabra fruto, luego leer buscando la palabra permanecer. Esto lo hacemos para que en cada lectura que le demos vamos buscando algo específico que nos va a ayudar a ver el pasaje desde un punto de vista diferente. Mientras más puntos de vista tengamos del mismo pasaje, más nos va a mostrar el pasaje, más nos va a hablar Dios a nosotros. Ahora por tiempo lo vamos a hacer, nada más vamos a leer los primeros 4 versículos y vamos a ir marcando esas 3 palabras al mismo tiempo y después lo vamos a comentar. Entonces dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano, yo lo voy a marcar así, y ahorita ya después les pregunto a ver si entienden qué es, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ok, aquí ven, yo tomé la palabra fruto, el fruto de la vid es la uva, entonces le puse una uvita, un óvalo morado, y al pámpano le puse un rectángulo ahí café. Así lo vamos a ir marcando. Nada más vamos a marcar las veces que se repita. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced
en mí. También la palabra permanecer yo la voy a marcar y esta vez la marqué con un pin. La voy a poner así, un pin amarillo. Aquí casi no se distingue más, pero más grande si se ve bonito el pin. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hasta aquí vamos a llegar. No quiero irme marcando todo el texto porque nos va a llevar muchísimo tiempo. Prefiero, ya lo leímos, espero que en sus casas lo hayan leído anteriormente. Si están viendo en YouTube esto, lo pueden pausar y pueden tomarse el tiempo para leer todo otra vez o hacer toda la marcación y regresar. Yo prefiero tomar tiempo y discutir y hacer preguntas. Entonces, después de marcar, lo que viene es hacer listas. Entonces, las listas, lo que voy a hacer, bueno, aquí, déjenme ver lo que dejé la marcación adelante. Entonces, después de, ok. Entonces, vamos a marcar, como le comentaba a mi hermano Jesús, en el método inductivo, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son tan importantes que no los ponemos como palabras claves a ellos o nombres claves, sino que les damos un estudio aparte. Entonces, en el estudio aparte, y que se llama el estudio de Dios, siempre marcamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los buscamos, a veces no todos los pasajes hablan del Espíritu Santo, o no todos mencionan al Padre, o no todos mencionan a Jesús, pero ahí está el espacio para estudiar a los tres. Entonces, esta vez nada más voy a volver a leer los primeros 4 versículos y vamos a marcar a Jesús. Lo vamos a marcar con una cruz. Y lo voy a marcar en versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces, a Jesús lo vamos a marcar con una cruz. Luego al Padre lo voy a marcar con un triángulo, igual morado, pero de otro tono. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ahí marcamos mí, lo quitará. ¿Quién lo quitará? Lo quitará el Padre. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará el Padre para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces el que ha hablado es Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros, marcamos yo, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Ok? Ahí voy a dejar la diapositiva unos segundos para que sé que si es la primera vez que están estudiando con nosotros, pareciera que vamos muy rápido, pero pueden tomarse unos segunditos ahí para marcar las referencias y todo. Y lo que sigue después de la marcación es hacer listas. Entonces, ahora aquí mismo dejé el texto y yo voy a hacer una lista de permanecer. Como hemos estudiado hasta aquí ahorita, vamos a hacer justamente nada más esta, esta lectura. Ok, entonces vamos a ver qué dice el texto sobre permanecer. Y puntualmente dice 3 cosas. La primera es permanecer en Jesús. Versículo 4. Siempre que hagamos una lista, es bueno ponerle el tema de la lista, enumerar los ítems que vamos a nombrar
y al final de lo que escribamos poner de dónde lo estamos sacando. ¿Por qué? Porque pasan los años y todo y de repente nos encontramos nuestro estudio de Juan 15 y va, ay, qué lista más bonita esta, la que cómo quedó la lista y de dónde lo saqué. Uno ya ni se va a acordar de dónde lo sacó, pero si ponemos el versículo, ya iba a quedar súper clara la referencia de dónde estoy sacando la información. Entonces siempre es bueno poner de dónde estoy sacando la información. En este caso, las tres referencias son de versículo 4. Entonces no hay donde perderse. Versículo, bueno, segundo, dice, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Cuando estamos hablando de, bueno, ahorita vamos a ver más adelante, de plantas y de la vid, el pámpano y el fruto, se nos hace muy lógico, ¿verdad? No, las plantas no son Wi-Fi, digámoslo así, no son inalámbricas, necesitan estar conectadas el fruto al tallo, el tallo al tronco y el tronco a las raíces, porque todo necesita estar funcionando bien para que el fruto crezca. Es algo tan lógico, pero cuando lo aplicamos a nuestra vida, como que ahí ya nos comienza a fallar la lógica. ¿Y qué es la tercera? La tercera dice, no podemos llevar fruto si no permanecemos. Es algo tan sencillo de entender y a veces tan difícil de aplicar de que alguien lo entienda, mejor dicho. Eh, Cuando uno comprende realmente este paso tan sencillo, si no permaneces en Jesús y Jesús en ti, no puedes dar fruto. Y es algo súper, súper sencillo. Vamos a ir al siguiente paso. Por cada palabra que nosotros estudiemos, que nosotros marquemos, siempre es bueno buscarla en algunas herramientas que existen. Y nosotros tenemos el diccionario Vine y el diccionario Strong, que nos pueden ayudar a estudiar este tipo de palabras. Entonces, hoy voy a estudiar dos palabras. Y la primera es pámpano. Aquí está, es la palabra 2814, que es pámpano en el versículo número, ajá, es versículo número 2, si no mal recuerdo, donde está esta palabra. Y eh, la definición es rama o retoño como desgajado. Entonces, si ven, por eso hice el pámpano lo puse así, que es una ramita. Muchas personas a la fecha no entienden bien el concepto de pámpano. Les comentaba, ¿verdad? Yo gracias a Dios, desde chiquito crecí en la iglesia y muchas veces me tocó hacer dibujitos de la vid, dibujitos de los pámpanos. Entonces, para mí es algo muy normal, digámoslo así. Pero el pámpano es la rama que lleva y que sostiene al fruto. Es eso, por eso lo dibujé así como con una ramita. Adelante, mi hermano Alfonso. Sí, era lo que usted estaba diciendo, precisamente son las ramas de la vid. Por eso Jesús dice, pues el pámpano por sí solo no puede dar fruto si no está pegado al tronco, al Ujú. árbol. Sí. Es igual como los árboles de mango, de aguacate, bueno, de cualquier fruto. Son las ramas, en las ramas salen las flores o los retoños y después de la floración, pues ya sale el fruto.
Ujú. Gracias, mi hermano Alfonso. Y sí, ¿verdad? Es algo, em, a mí, la verdad, yo amo estudiar la Biblia en la Reina Valera 60. Nuevas versiones ya dicen rama o dicen, no sé, retoño. Entonces, a mí esa no, la verdad no es de mi preferencia. ¿Por qué? Porque me anima a buscar el significado de la palabra. Entonces, aquí la palabra pámpano es eso que es una rama. Y es muy, a veces al hacer estudio de las palabras, nos vamos a encontrar con algo que nos aclara la cosa. Por ejemplo, aquí el pámpano es una rama o retoño. Es lo que sostiene el fruto. Y uno dice, ah, qué bonito, ya no, pámpano en mi mente era algo, ¿verdad? Algo que estaba aprendiendo y que la Biblia lo menciona. Pero si ya me dicen rama, ya me imagino más funciones de una rama, ¿verdad? Es la que, o sea, este tipo de plantas necesitan el tallo y necesitan la rama para dar fruto. Y es el ejemplo perfecto porque es Dios, Jesús y yo, digámoslo así. Entonces, es el ejemplo perfecto porque ahí están los tres. Ahorita vamos a ir a discutir un poco más sobre el rol de cada uno de nosotros y qué debemos de hacer. Pero quiero estudiar una palabra más porque esta palabra me fascinó y es algo que me llamó muchísimo la atención, que es una de las tres palabras que nosotros habíamos em, visto. Este que está aquí, por si alguien nunca lo había visto, es como se ve una Biblia interlineal. Arriba dice Juan 15:4, que es el versículo que nosotros estamos estudiando, y aquí aparecen unos numeritos. Estos numeritos son los que nos ayudan a buscar en los diccionarios Vine y Strong. Esta es la palabra como se pronuncia y aquí todas estas letritas son en qué tiempo está, en qué, si es plural, singular, primera persona, segunda persona, todo eso. Esto la verdad no muy se podrían sacar estudios muy profundos dependiendo de estas letritas, pero generalmente no, yo no lo hago. Y aquí abajo es como literalmente se traduce la palabra. Entonces aquí, por ejemplo, si uno lo lee, es permanecer en mí y yo en ustedes, según como la rama no está siendo capaz, fruto, estar llevando de sí misma. Entonces, si ven, no tiene sentido la traducción literal. Por eso es que las traducciones se traducen literalmente y luego lo que se hace es nada más darle sentido a la oración. Esa es una buena traducción, la traducción palabra por palabra. Y la palabra que vamos a ver ahora es esta primero, que es la 3306, que es permanecer. Que aquí dice hacer escala, que se traduce como quedarse en un lugar, estado, relación o expectación dado. Se traduce también como hacer escala, esperar, morar, durar, perdurable, permanecer, permanente, perseverar, perseguir, posar, quedar, retener y vivir. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tomamos una de estas palabras que acabamos de ver, cómo se traduce también en esta misma palabra, la 3306, se traduce como vivir? Entonces, si me voy a el texto y me voy a regresar aquí,
en vez de que diga permanecer, yo puedo cambiarla por la palabra vivid. Entonces dice, vivid en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino vive en la vid, así tampoco vosotros, sino vivís en mí. Y esto me mostró otro tipo de otra perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque yo estaba, la palabra permanecer está bonita, significa, pero no es lo mismo que vivir. Uno puede permanecer y luego salirse o permanecer por un tiempo. Uno puede permanecer, pero ya luego ya no permanecer. Pero si cambiamos el significado a vivir, cambia totalmente el versículo 4, porque dice, vivid en mí y yo en vosotros. Eso suena y lo entendemos totalmente diferente, porque eso amplía el concepto. Cuando uno dice permanecer, es así como, me voy a quedar y como que me van a tratar de empujar y no me voy a mover de aquí. Aquí me voy a quedar. Entonces yo puedo permanecer en Jesús, pero es así como de que, estoy a la fuerza, más yo lo siento como como que si yo me parara en un cuadro, dibujara un cuadro en el piso y me paro ahí y que nadie me va a poder mover de aquí. Eso es como mi concepto personal de permanecer. Pero cuando lo paso a vivir, ahí ya cambia totalmente. Ahora ya no es quedarme en un cuadro. Ahora es hacer lo que hago todo el día con Jesús. Ahora es vivir en mí y yo en vosotros. Wow, eso es, ya no es un ratito, no es tal vez un día o dos, ya es todo el tiempo, es vivir continuamente, es pasar todo el tiempo. Dice, vivid en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino vive en la vid. Así tampoco vosotros, sino vivís en mí. Y esto me fascinó a mí porque cambió mi concepto de permanecer en Jesús como estático a vivir dinámicamente, a hacer todo lo que yo hago en el día, hacerlo con Jesús. ¿Por qué? Porque yo debo de estar conectado con Jesús todo el tiempo. Las plantas no se conectan y luego se desconectan tantito y luego se vuelven a conectar, pero ya luego se desconectan y el fruto sigue dando así, ¿verdad? Cambiemos de fruto. A mí me gustan mucho los mangos. Entonces, un mango no, si uno corta la rama de un mango que está en crecimiento, pues, va a dejar de crecer, porque los árboles no son inalámbricos, deben de estar conectados para que la savia pase y todo como funciona un árbol, ¿verdad? Pero necesitan estar conectados para estar siendo alimentados. El alimento proviene de el tallo, que proviene de las raíces. Todo el alimento viene y va para el fruto. Entonces, aquí nos está diciendo que dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Imagínense cuántas veces hemos leído ya versículo 4, ¿verdad? Y no me canso de leerlo porque lo volteo a ver y digo, wow, permanecer es vivir. Y ya con eso en mi mente lo puedo volver a leer otra vez. Y digo, vivid en mí y yo en vosotros. Wow, qué bonito eso.
yo tengo que vivir en Jesús y Jesús debe de vivir en mí. Y puedo volver a explicarme otra vez todo lo del pámpano y lo de la savia y la rama, porque lo estoy analizando y tengo que darme tiempo para asimilar lo que yo he aprendido. Por eso es bueno leer una vez, leer otra vez, leer otra vez, y Dios te va mostrando y mostrando y mostrando diferentes cosas. Entonces ahora quiero escucharlos a ustedes y me voy a ir un poco por atrás, aquí me voy a quedar. Hasta el versículo 11. Nada más porque ni los hemos estudiado, hemos leído y hemos hecho estudios de dos palabras de el 1 al 4. Eso es todo lo que hemos hecho. Y eh, espero que ya hayan ampliado su perspectiva o que hayan aprendido algo. Es algún texto que a mí me fascina y quisiera escucharlos a ustedes. Entonces, solamente hemos estudiado el 1 hasta el 4, pero podemos discutir ya los siguientes versículos, ¿verdad? Del 1 al 11 ahorita. Todavía vamos a dejar unos minutitos después para los otros dos párrafos que vienen. Entonces me gustaría escuchar a uno o dos de ustedes que eh, me digan que si aprendieron algo del estudio de las palabras, si habían visto las listas, la marcación y lo demás. O directamente algo del pasaje. Adelante, mi hermano Jesús. Gloria a Dios. Bueno, a mí me llama mucho la atención el versículo que viene, el 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Como cambiamos la palabra permanecer en vivir, si yo vivo con Jesús y Jesús vive en mí, nosotros vamos a llevar mucho fruto, o sea, vamos a ganar Amén. muchas almas, vamos a hacer lo que Él dijo, o sea, si que nosotros haríamos mejores cosas en su nombre, y más si Él vive en nosotros, o sea, vamos a como ese panorama lo vamos a ampliar como más grande, pues más extenso para que más almas lleguen a los pies de Cristo cuando nosotros vivimos con Jesús a diario. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Mi hermano Alfonso. Sí, permaneced en mí, aparece pues hasta el versículo 10, excepto excepto en el 6. Y ya viéndolo de esa manera, pues, híjole, de verdad que le vuela a uno la cabeza de ver la, Sí, la, en lo que se convierte, ¿no? Permaneced en mí o en mí y yo en vosotros. Wow, digo, híjole, es, es algo que uno no puede muchas veces entender, ¿no? Y está, como usted dice ahí, y lo leí, y lo leí, y lo leí casi toda la tarde, pero no pude ir más allá. Pues marqué las referencias, pero ya viéndolo de esa manera es algo real. sí. Gracias, mi hermano Alfonso. Y de verdad es interesante cómo hacer el estudio de una palabra, le cambia el significado a todo el pasaje con estudiar una sola palabra. Entonces es muy importante dedicar unos segunditos a utilizar estas herramientas que están ahí. Son herramientas gratuitas que cualquiera puede accesar y pueden ser de amplia bendición para nuestro estudio. Y hemos estudiado nada más versículo 4. Cada versículo que voy leyendo, sustituyendo la palabra permanecer por vivir, es así como de wow, wow, de verdad em, cambia mucho, cambia mucho. Em, y lo mismo y lo mismo al revés, el versículo 6.
Dice, el que en mí no permanece, ustedes ya saben qué es eso, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7, si vivís en mí y mis palabras viven en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este versículo me llama muchísimo la atención porque es una afirmación, pero tiene un condicional. Dice, si permanecéis, si vivís en mí y mis palabras viven en vosotros, pero comienza con un sí. Este sí es un condicional. Es si ustedes hacen eso, si ustedes viven en mí y mis palabras viven en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Creo que hay que Hermano, aclarar algunas cosas. Adelante. hermano Nelson, Sí. buenas noches, Héctor Durán. Bien. ¿Qué tal, hermano? Me llama mucho la atención en la palabra y en otras, pero aquí se presenta, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahí está hablando de dos cosas, de él y de su palabra. Y la tercera seríamos nosotros. Entonces se convierte esto en un cordón de 3 dobleces, fuerte. Y esto lo presenta la Biblia en varias cosas, pero aquí se está presentando también que es importante este cordón de 3 dobleces, permanecer en él, permanecer en la palabra y nosotros, como esos receptores para poder ser efectivos. Así es. Gracias, mi hermano Héctor. Y, y justamente eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Podemos, fíjense qué interesante, uno puede vivir en Jesús, pero dice, son dos condicionales. Y mis palabras vivan en vosotros. Uno puede vivir en Jesús y sus palabras no dejar que sean tan efectivas. Porque conocemos a muchas personas que han aceptado a Cristo, pero no viven 100% consagradas, digámoslo así. Y dejemos de criticar a otros, veámonos nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo he vivido yo en Jesús y las palabras de Él no han vivido en mí? Porque es muy fácil verlo en otros. El método inductivo, eso es lo que me gusta, que tiene observación, interpretación y aplicación. Estamos observando el texto, estamos pasando un poquito a la interpretación, al hacer estudio de palabras y sustituirla, pero podemos pasar a la aplicación. Y es muy fácil aplicarle la Biblia a otro, pero lo que debemos de hacer nosotros no estamos llamados a aplicarle la Biblia a otra persona. Estamos llamados a permanecer, a vivir en Jesús y que sus palabras permanezcan y vivan en nosotros. Eso es lo que nosotros debemos de estar pendientes. Eso es lo que nosotros debemos de estar haciendo. ¿Cuánto estoy permitiendo yo? Porque eso es algo que yo lo debo de decidir. ¿Cuánto estoy decidiendo yo permitir que las palabras de Dios vivan en mí? Les pregunto yo, ¿cuántas palabras de Jesús conocen ustedes? Gracias a Dios, ustedes que están aquí están mostrando interés por aprender más de esas palabras que deben de permanecer en nosotros. Pero hay muchas personas que llegan los domingos a la iglesia, oyen la predicación y se van a vivir su vida normal
de regreso a sus casas y buscan la Biblia para ir a la iglesia el siguiente domingo. Pero nosotros no estamos llamados a ir a la iglesia nada más. Estamos llamados a vivir en Jesús y que sus palabras vivan en nosotros. Al tener estas dos cosas, uno puede estar alineado totalmente con Jesús. Se necesitan dos puntos para hacer una línea. El primero es permanecer en Jesús, vivir en Jesús. Espero que todos los que estemos aquí ya hayamos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si no, eso es paso uno, es lo básico. Si no lo has aceptado, te invito a que pauses el video, que te detengas, que tomes un tiempo y digas, Dios, yo quiero que te entrego mi corazón, quiero que vivas en mí y yo quiero vivir en ti. Y de ahí comenzamos una nueva vida en la que vamos a comenzar a permanecer en Jesús y comenzar a dejar la palabra de Dios permanecer en mi vida. ¿Y qué pasa si hago todo esto? Si hago estas dos cosas, si estoy alineado con Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué dice versículo 7 que puedo hacer? Dar frutos. Puedo dar frutos y voy a dar frutos, pero versículo 7 específicamente me dice, pedid todo lo que queréis y os Ay, Dios. será hecho. Imagínense qué privilegio, qué oportunidad, qué, ya se me acaban las palabras. Le puedo pedir a Dios, el creador de todo, lo que yo quiera. Y ahí me está garantizando que va a ser hecho. Pero vuelvo. Si permanezco en Dios, en Jesús, y sus palabras permanecen en mí. Imagínense qué hijos más consentidos seríamos, ¿verdad? Si tenemos estas dos cosas, si estamos alineados con Jesús, puedo pedir todo lo que yo quiera y será hecho. Ahora, ¿qué incluye esto? Porque se oye muy bonito y lo que muchas personas podrían inmediatamente pensar es dinero. Podrían pensar en, no sé, yo siempre pienso en un carro y en alguna posesiones materiales, casas, terrenos. Le puedo pedir a Dios lo que yo quiera y va a ser hecho. Eso es lo que me está diciendo Dios. Eso es lo que dice ahí. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero vuelvo otra vez, hay un condicional. Ahí dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en nosotros, en vosotros, entonces, o sea, si yo estoy alineado con Jesús, puedo pedir todo lo que yo quiera. ¿Qué va a pasar si yo estoy alineado con Jesús? ¿Qué más hermoso y lo que yo más le puedo pedir es acercarme más a Él? Lo que yo le puedo pedir es dame más sabiduría. Lo que yo le puedo pedir a Jesús es, no sé, ayúdame a aprender más de ti. Entonces, si yo estoy alineado, si yo permanezco en Jesús, si yo vivo en Jesús y Jesús vive perdón, y las palabras de Jesús viven en mí, lo que yo voy a pedir ya no es relativo a lo material, es relativo a lo espiritual, porque si yo estoy alineado con Jesús, yo voy a entender que lo espiritual es la prioridad. Entonces, todo lo que yo pueda pedir no va a ser riquezas, fama, poder, va a ser bendiciones,
va a ser aprender más de Él, ser una persona más sabia, ser más como Él, ser más obediente. Eso es lo que yo voy a pedir si estoy alineado con Jesús. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias. O sea, la comunión con Cristo permite orar con eficacia. Al conocer su palabra, pues sí, todo lo que vamos a pedir va a ser conforme a la voluntad de Él. Exactamente. Claro. Esa es una palabra que definitivamente debe de estar en este versículo, ¿verdad? La voluntad de Dios. Yo puedo pedir muchas cosas, pero si no es la voluntad de Dios, Dios no lo va a responder. Yo puedo pedir, no sé, cualquier cosa terrenal y si no es la voluntad de Dios, Dios no me la va a dar. Es la voluntad de Dios que nosotros nos acerquemos a Él. Es la voluntad de Dios que nosotros aprendamos más de Él. Es la voluntad de Dios que nosotros lo obedezcamos. Es la voluntad de Dios. Todo lo espiritual es la voluntad de Dios. Eso es lo que Él nos va a responder. Adelante, mi hermana Pati. Hola, buenas noches a todos. Un gusto otra vez estar nuevamente aquí en estas clases. Eh, Me pone a pensar, es un versículo muy hermoso y más que todo es todo un proceso, ¿no? Como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto me habla de que tiene que haber una rendición en mi carne, tiene que haber una muerte en mí, morir yo para que Él viva en mí, en el espíritu, o sea, mi espíritu. Yo logro ver esto ahorita que usted decía esto, ver mi espíritu conectado a Él y Él en mí, en mi espíritu, en donde nos han dado todas las bendiciones celestiales, o sea, todo lo tenemos en el espíritu, pero esta carne es lo que nos impide lograr esto. El fruto, logro ver que son los frutos del espíritu, ¿no? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, o sea, de todo eso nos tenemos que llevar. Dice, ¿cómo vamos a ser conocidos que somos sus discípulos? ¿Cómo los vamos a conocer? Le preguntaban los apóstoles, por sus frutos os conoceréis. Esos frutos son los que debemos de tener. Esos son los frutos, principalmente yo digo, todo se genera en primera en el amor. El amor es lo que nos va a identificar como, como sus hijos, pues como ese sello, como el que tenemos que morir para nacer de nuevo. Tiene que haber una rendición en nuestra carne, en nuestro yo, crucificarnos, pero al estar crucificados no estar vivos, estar morir para que Él viva en nosotros. Y por eso me retumbaba este versículo de Pablo, o sea, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y es por eso que esos frutos van a dar y vamos a llevar ese mensaje que es su evangelio y es Él en nosotros. Amén. Gracias, gracias, mi hermana Pati. Y totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y vamos a llevar mucho fruto. Versículo 5 dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Me llama mucho la atención que muchas veces nosotros siempre, es algo que siempre hacemos, luchamos nuestras batallas primero nosotros, en nuestras fuerzas. Cuando Dios nos llama solamente a dejarle el control a Él, a ponerlo a Él en primer lugar. Si nosotros ponemos a Dios en el volante, si nosotros ponemos a Dios al frente de nuestra vida, todo el fruto que proviene de Él, porque yo soy ese fruto, ¿verdad? Pero dentro de mí, esos nutrientes que vienen del pámpano, de la vid, ese nutriente que viene es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que Dios me está dando. Y eso proviene de Dios. Eso está totalmente fuera de mí. Entonces, si yo llevo mucho fruto, lo que va a ver la gente en mí va a ser a Dios. Va a ser el fruto de Dios. Yo nada más voy a ser alguien que lo lleva.
pero yo debo, donde yo vaya pasando, debo de ir dejando fruto y fruto y fruto y fruto y fruto. Donde yo vaya pasando se debe de ver fructífero, se debe de ver espiritualmente abundante. Entonces, porque vamos a llevar, si permanecemos en él, vamos a llevar mucho fruto. Ahora, ese es el problema, la misma bendición es el problema. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estamos permaneciendo en él? Y ese es el detalle, que necesitamos permanecer en Dios, necesitamos vivir en Dios para llevar ese fruto. Y por cuestiones de tiempo vamos a avanzar. Leamos versículo 10. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahí estamos otra vez hablando de que vamos a estar alineados con Dios y vamos a tener el gozo de Dios en nuestra vida. Ahora déjenme adelantar algunas diapositivas para ir a los siguientes versículos. Ok. Quiero enfocarme en versículo 15, pero lo vamos a leer todo el texto para tener el contexto. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os he llamado siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Aquí vamos a parar. Qué interesante es la relación de el párrafo anterior con el amor y el amor con este párrafo. Ese es como la unión, porque todo lo que vamos estudiando, eso es lo que me fascina de estudiar la Biblia. Uno puede estudiar inductivamente algún otro texto, pero lo vas a encontrar como que sí está bonito y aprendí bastante, pero no vas a encontrar estos enlaces hermosos que sí trae la Biblia. Allá viene hablando de permanecer, de obedecer y de amor. Y aquí nos llama amigos. Ese es el objetivo, ¿verdad? Pero Dios es interesante una condición que Dios le pone a sus amigos, ¿verdad? Que porque es Dios. Dice, versículo 14, vosotros sois mis amigos, sí, hacéis lo que yo os mando. Ahí es así como de, ay, que uno se oye muy bonito, ¿verdad? Ay, yo quiero ser amigo de Dios. Y Dios es mi amigo. Jesús es mi amigo. Y son frases que se ocupan para evangelizar, se ocupan en camisas, en llavero. Jesús es tu amigo. A ver, un momentito. Aquí dice, versículo 14 dice, ¿vosotros sois mis amigos? Sí, hacéis lo que yo os mando. Entonces pasó de ser algo bonito a ser un reto en mi vida. Soy amigo de Dios, soy amigo de Jesús. Y ahí a cada quien se lo puede contestar. Cada quien puede decir, sí, yo soy amigo de Jesús. ¿Ok? Si hacéis lo que yo os mando. Versículo 15 dice, ya no os llamaré siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Él dice, todo lo que yo sé de Dios, te lo he enseñado. Entonces, no, ya básicamente eso es lo que yo conozco de Dios Padre. Y es algo que me llama, bueno, primero es maravilloso de que Jesús ya no me llame siervo, sino que me llama amigo, pero sabemos que tiene un condicional ahí, ¿verdad? Ese condicional hay que cumplirlo, porque podemos ir por las calles gritando, Jesús es tu amigo, Jesús es tu amigo, ¿sí? Y le podemos decir a la gente, Jesús te ama, y es correcto, pero decirle Jesús es tu amigo, según versículo 14, implica otra cosa, implica parte de ti. Entonces, es condicional a nosotros, al que lo recibe. Entonces, yo como receptor tengo que hacer algo para ganarme el puesto de amigo. Dice, entonces, ¿qué tengo que hacer? Es obedecerlo. Pero quiero dejar bien claro, no es así como de Jesús, no es de esos bullies que dices, si quieres ser mi amigo, tienes que hacer lo que yo te digo. No, no es de esos bullies. Es al contrario. Jesús te ama y me ama. Y por ese amor que yo recibo de Jesús, como respuesta yo voy a amar a Dios. Y dentro de esa respuesta del amor a Dios que yo le tengo, yo voy a obedecer, yo voy a querer obedecer lo que Él me diga. Yo voy a querer obedecer su palabra. Entonces, no es así como, uy, qué mala onda Jesús, que si no hago lo que Él dice, no soy su amigo. Es así de, Jesús es mi amigo porque yo, por el amor que Él me ha dado, que es uno de los frutos de el Espíritu, es uno de el fruto del Espíritu en singular, por respuesta yo voy a amarlo a Él y voy a obedecerlo a Él. Entonces, versículo 14 está unido a versículo 15. Y vamos a enfocarnos ahora en versículo 16. Dice, no me fuiste, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí tenemos varias cosas. Y hay que ir por partes. Primero, sabemos por qué palabra reemplazar permanecer. Vamos a reemplazar permanecer por vivir. Lo vuelvo a leer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto viva para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, primero vamos a tener un fruto vivo, un fruto que permanece. Esto lo podemos ver desde varios puntos de vista. Yo lo veo primero, si la gente ve que yo soy diferente porque tengo un amor diferente, tengo un gozo diferente, una paz diferente, una paciencia diferente, todo el fruto del Espíritu diferente, que no viene de mí, viene de Dios, entonces la gente va a decir, este es algo diferente y tiene algo que yo no tengo. Entonces ellos van a poder ver el fruto vivo en mí y yo voy a poder compartir ese fruto con ellos. Entonces yo comparto la palabra de Dios con ellos y ellos se van a unir al pámpano y van a comenzar a dar fruto. Entonces, yo lo puedo ver así. Si yo evangelizo, el fruto va a ser para vida eterna, va a ser para vida. Y la otra es, si yo
permanezco, si yo vivo, yo voy a tener un fruto vivo. Va a ser algo en mi día a día, va a ser algo que yo voy a poder ver en mi vida. Entonces, ese fruto va a ser, no es un fruto de que es algo que hago hoy, aquí le dicen llamarada de tusa, ¿verdad? Es algo que quemas y le hace súper mucho fuego y después rapidito se consume. El fruto que nosotros damos es para vida eterna. Nosotros lo que vamos ganando son coronas de vida. ¿Dónde las vamos a ver? Cuando lleguemos al cielo. Cuando lleguemos al cielo, vamos a poder pesar nuestras acciones que hemos hecho buenas, por las que ganamos coronas. Cuando lleguemos al cielo, paréntesis, no nos van, yo antes pensaba que íbamos a ver una pantalla y que nos iban a pasar todo lo malo y que nos iban a regañar. Dice la palabra de Dios que Dios olvidó todo, olvidó y perdonó todos nuestros pecados, lo que elimina la pantalla, ya no van a ver mis pecados y que, porque yo ya tenía planeado, yo dije, en la fila, yo me voy a ir hasta atrás para ver los pecados de todos y que nadie vea los míos. Entonces yo ya tenía planeado mi entrada al cielo. Pensaba que iba a haber una fila, pero la fila se quita porque Dios es omnipresente. Él nos puede hacer una entrevista personal a cada uno instantánea y se quita la pantalla porque Dios perdonó y se olvida de todos nuestros pecados. Entonces ya nunca más se volverá a acordar de ellos. Entonces cuando lleguemos al cielo vamos a ver estos frutos que nosotros estamos cosechando aquí, que van a ser frutos para vida eterna. Pero dice, versículo 17, dice, esto os mando que os améis unos a otros. Nada más eso tenemos que hacer. Es tan sencillo, otra vez, que es medio complicado. El amarnos unos a otros incluye a todos, no solamente a los que nos caen bien, sino que los que nos caen mal. Pero no se preocupen, porque ustedes no van a tener que poner ni una gota de su amor personal para los que les caen mal, porque por eso tienen a Dios, por eso tienen el fruto del Espíritu. Ese amor que nosotros podemos dar es el que proviene de Dios. Entonces, ese amor es el que nosotros podemos dar, es el que nosotros podemos reflejar. Y ojo, es una orden, es una ordenanza, es una instrucción. Debemos de amarnos los unos a los otros. ¿Alguien tiene algún comentario? Sé que hay muchos comentarios. ¿Alguien que nos quiera compartir algo? Yo, Adelante, mi hermana, no, hermana creo. Mayela, Adelante, mi hermana. eh, perdón, bueno, sobre referente a, digamos, a lo de perdonados, ¿verdad? Amados unos a los otros, ¿verdad? Hermanita Eh, apagó su micrófono. Se le silenció, mi hermana. Abra su micrófono otra vez, porque creo que lo cerró. Ok, Ya la escuchamos. ok, ¿me escucha? Sí. Sí, ya se le escucha bien. Ok, es que, digamos que dice que amados unos a los otros, ¿verdad? A veces mucha gente le dice a uno que eso cuesta mucho, ¿verdad? Que cuesta demasiado. Pero realmente yo lo digo por experiencia propia porque yo he pasado, digamos, momentos así, digamos que tal vez como usted dice, no hay excepción de personas, sino que es amados todos, ¿verdad? Pero con ayuda de Dios, uno puede salir avante en eso porque Dios le da a uno la capacidad para perdonar a aquellas personas que tal vez te han hecho mucho daño en la vida, en el trayecto de nuestro caminar, pero realmente usted no siente odio, sino que más bien siente misericordia y de todo. Entonces yo he sentido esa experiencia de que verdaderamente sí se puede con ayuda de Dios, porque yo lo he sentido, ¿verdad? Ujú.
Entonces, eso era mi comentario. Sí, gracias, mi hermana. Y qué bueno que nos da el testimonio de que sí se puede. Sí se Sí, puede amén. porque es algo que debemos de hacer. Es una orden que nos están dando, que Dios nos está dando. Adelante, mi hermano Alfonso. Híjole, creo que por un momento todos nos quedamos en shock porque la expectativa se acaba de elevar, ¿no? O sea, ya no, ya pasamos de permanecer a vivir y realmente sí es algo, este, pues que de alguna manera lo tenemos que poner de manifiesto, sí o sí. Como dice usted, si queremos ver nuestras coronas, sí o sí tenemos que de alguna manera buscar la forma de vivir diariamente la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Amén. Gracias, mi hermano Alfonso. Mi hermana Elizabeth. Abra su micrófono, hermana. Está en silencio. Ya. Buenas Buenas noches, mis noches. hermanos, buenas noches. Eh, cuando escucho esta palabra o prédica y lo que estamos estudiando ahora, me transporta cuando nosotros viajamos a Mendoza justo en el tiempo de la suba y ahora hace poco que viajamos en el invierno y vimos que la planta estaba en poda. Entonces, eh, en poda es cuando ya las plantas se caen, las hojas y todas esas cosas, y empieza el trabajador a cortar las ramitas y ponerles como un forrito, como un viñata se llama esa cosa, a, a proteger la parte donde se corta, donde va la poda. Entonces, cuando dice ahí en el 15:1, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Yo pienso que el labrador es el obrero que hace ese trabajo, porque en el invierno, como digo, se empieza esa poda, empieza esa viñata, y ya vemos que en el verano dan buenos frutos, buen viñedo, y yo me imagino, ¿no?, que para llegar a esos buenos frutos hay todo un proceso, ¿no? Hay todo un proceso en cuanto el labrador lo limpia, el arado, lo corta, lo pone, lo protege del frío, toda esa cosa, es todo un proceso. Entonces, así es Dios con nosotros, ¿no? Así es Dios en nuestras vidas, cómo podemos permanecer, como dice su palabra, y mm, cómo permanecer estudiando la palabra, la perseverancia que tenemos que tener en nuestra vida, ¿no? En las cosas de Dios, eh, cómo, y la otra cosa que puede que llevarnos es en la obediencia, ¿no? Obedecer, porque también dice su palabra, en la obediencia está la bendición, como usted dijo, no solamente en las cosas materiales, también está en la bendición en nuestra vida, en el crecimiento espiritual, cómo, cómo llevar nuestra vida como testimonio a los demás, ¿no? Porque nuestro testimonio también cuenta ante los ojos de Dios y ante los ojos de que nos rodea, porque es algo que estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo cómo fue Dios como padre, como hijo, y sobre todo que el Espíritu Santo esté en nosotros, ¿no? Para poder eh, obedecer a Dios lo que Él nos manda. Y cómo, y la otra palabra también que es amor que es más importante, que si no tenemos amor en nuestra vida no podemos transmitir amor a los demás. Eh, nosotros, algunos que predicamos la palabra, que llevamos el evangelio al, al que no, al que busca de Jesús para que aprenda quién es Jesús en sus vidas, ¿no? Cuando llevamos la palabra del Señor, es que nuestra vida esté lleno de amor, ¿no? Para poder transmitir. Y en cuanto a lo que hemos estudiado hoy día,
es para mí algo importante, como usted dice, que lo leemos y lo volvemos a leer y hay palabras que no entendemos y, y doy gracias a Dios, ¿no? Por esta clase, porque hay palabras que no le entendía muy bien, ahora que me queda claro y sobre todo, ¿no? Que nos da, ¿no? Para poder aprender a su palabra. Y lo que yo busco más es el crecimiento espiritual en mi vida, el Amén. discernimiento para poder yo avanzar, ¿no? En mi ministerio. Solamente Dios sabe en dónde puedo estar yo. Por el momento estoy en el equipo de evangelismo y quiero aprender más, ¿no? Quiero aprender más y cómo desenvolverme, porque ahora estamos tocando para visita a orfanato y para mí es todo nuevo, ¿no? Ujú. Y quiero Son eso, nuevos retos. aprender, servir al Señor, pero que el Señor ponga humildad en mi corazón, amor, perseverancia y bueno, permanecer en Él. Así es, así es. Qué bueno Mm, que usted ha tenido el privilegio de ver los viñedos, cómo crecen, verlo en los mm, diferentes tiempos. sí, Y qué bonito es cuando tenemos el ejemplo en la Biblia y lo vemos en la realidad, pero también como dijo mi hermano Alfonso, no solamente queda ahí, sino que va subiendo el nivel y va subiendo el nivel. Y quiero decirle a mi hermano Alfonso y a todos que sube un poquito más el nivel en los siguientes versículos que tenemos unos minutitos para leerlos. Versículo 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo os amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si no si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre, a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Si sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu, y está con mayúscula, de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Qué bonito el texto, estos últimos versículos, ¿verdad? La parte de arriba está complicada y ahorita la vamos a ver. Lo último, me fascina ver la progresión y la continuidad del tema. A Jesús le exigían, ¿quién eres tú y por qué dices que eres Dios? ¿Por qué tú crees que eres Dios? No, tú no eres Dios. Él dice, no, o sea, la verdad da testimonio de mí, mi Padre da testimonio de mí, mis obras dan testimonio de mí y lo viene repitiendo a través de muchos capítulos y lo repite aquí. Dice el cual dice, pero cuando venga, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, qué bonito es Jesús ratificando otra vez que Él es Dios. Como les decía, para nosotros es muy fácil o cotidiano ya entender o decir que Jesús es Dios. En el tiempo, cuando Jesús estaba vivo, comenzando su ministerio,
cuando estaba vivo en carne, digámoslo así, porque ahorita también ya gracias a Dios resucitó y por eso tenemos la salvación. Pero cuando Él vino, nació y creció y, y estaba iniciando su ministerio, en ese momento era complicado, por decirlo menos, entender que Jesús, alguien que habían visto crecer desde niño y todo, era Dios. Era algo que cuesta mentalmente entender. Por eso es que Jesús tenía que ir una y otra vez, asegurándoles, diciendo, miren, esta persona da testimonio de mí, mi Padre da testimonio de mí, mis obras dan testimonio de mí. Ahora, el Espíritu Santo que va a venir va a dar testimonio de mí. Y ustedes que han visto todo el proceso, ustedes también dan testimonio de mí. Eso es algo que está diciendo continuamente y a través de todos los pasajes que hemos estudiado. Adelante, mi hermano Jesús. Gloria a Dios. No, esta palabra me confronta mucho porque en el libro de Mateo, capítulo 5, donde habla sobre el sermón del monte y la bienaventuranza, me llama mucho la atención porque dice el 11, bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y fueron antes de vosotros. O sea que a Jesús lo aborrecieron, a nosotros nos aborrecieron, ¿sí? Y el galardón que vamos a obtener es grande, pues, ¿sí? Porque aún a los profetas antes que nosotros también lo aborrecieron y los persiguieron y algunos los mataron, ¿sí? Entonces es importante esto porque tenemos un galardón que vamos a obtener cuando ya Él venga por la iglesia, amén. Amén. Gracias, mi hermano. Y qué bonito es tener estas referencias cruzadas, ¿verdad? El mejor comentario de la Biblia es la misma Biblia. Aquí, por cuestión de tiempo, yo no casi en ningún estudio meto referencias cruzadas, pero eso nada más viene a enriquecer más el estudio. Gracias, mi hermano Jesús Salvador se llama. Qué bonito nombre. Jesús Salvador. Y como dijo mi hermano, ¿verdad? Ahí en las bienaventuranzas está que vamos a hacer, si sufrimos persecución, vamos a ser bendecidos. Algo que me llama mucho la atención en este pasaje es el versículo 23. Dice, el que me aborrece a mí, o sea, a Jesús, también a mi Padre aborrece. Imagínense qué duro este texto. Venimos hablando de amor, venimos hablando de que esperemos ser amigos de Jesús, venimos hablando de los frutos del Espíritu y que vamos a dar mucho fruto y que nuestro fruto va a permanecer. Y aquí en esto del 18 para abajo nos dicen que lo han aborrecido a Jesús y que no solo a él, sino que nos van a aborrecer a nosotros. Pero en el 23 nos dice que el que aborrece a Jesús y a nosotros es porque aborrece también a su Padre. Imagínense qué difícil, qué contrastante, porque hemos venido hablando del amor y todo eso, y aquí vemos que los que nos van a perseguir, a aborrecer, son los que aborrecen al Padre, aborrecen a Jesús. Imagínense que yo no me lo imagino, o sea, eh, hay personas que aborrecen a Jesús. Imagínense el daño que se están haciendo a sí mismos al aborrecer a Jesús, al aborrecer al Padre. Están perdiendo bendiciones, están perdiendo misericordia, están perdiendo amor, están perdiendo perdón de pecados, muchísimo. O sea, yo no veo por qué lo tengan que aborrecer, pero aún así lo hacen. Qué duro. Yo creo que eso es más duro de lo que ellos nos hacen a nosotros. Es
impensable que esta gente actúe así, pero van a actuar así por su duro corazón en contra de Jesús y del Padre. Y ahí nos vamos nosotros en la colada, ¿verdad? Pero lo que debemos de hacer nosotros y el reto que queda en este día es, debemos de permanecer, pero mejor, más que permanecer, o cambiémosle la palabra permanecer, debemos de vivir en Jesús y que su palabra, dejar que su palabra viva en nosotros. Entonces, solo estudiamos, bueno, vimos, más o menos marcamos rápidamente los primeros 4 versículos. Les reto, les animo a que terminen por lo menos hasta el versículo 11. Hasta el versículo 11 pueden ir marcando lo que marcamos ahorita, pueden ir haciendo la lista, completando las listas de las palabras claves, y eso les va a ampliar muchísimo más a detalle el rol del Padre, el rol del Hijo y el rol de nosotros y el rol del Espíritu Santo que viene aquí, que en este momento, esa es otra bendición que nosotros tenemos y que ellos en este momento de la historia no tenían. Nosotros ahora contamos con el Espíritu Santo y tenemos todo lo que incluye el combo del Espíritu Santo. Nos redarguye de pecado, nos está hablando, nos ayuda a entender la palabra de Dios. Todo eso lo incluye el Espíritu Santo. En este momento de la historia que nosotros estamos leyendo, capítulo 15, es una promesa todavía, pero dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, híjole, yo siempre había querido, si me encuentro una máquina del tiempo tirada por ahí, ir a ese tiempo para conocer a Jesús y todo, pero yo no me imagino el estar, para mí ya es cotidiano, digámoslo así. Y no es que sea súper santo, sino el Espíritu Santo, una vez que has aceptado a Cristo, vive definitivamente contigo, en ti. Entonces, qué difícil era en ese tiempo no tener el Espíritu Santo todo el tiempo. En ese tiempo descendía el Espíritu Santo y se iba el Espíritu Santo, descendía y se iba. Ahora ya no. Ahora tenemos un Espíritu Santo permanente una vez que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Y esa es una mega ventaja que nosotros tenemos, porque tenemos quien nos, o sea, hay personas que leen la Biblia y dicen, no, pues la verdad es que yo no, está bonita y todo, pero como que no muy la entiendo. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a entenderla. Y el Espíritu Santo lo va a hacer porque está alineado a la voluntad de Dios y hemos visto hoy que si yo vivo en Dios y su palabra vive en mí, le puedo pedir lo que yo quiera y dentro de lo que yo quiera y estar dentro de la voluntad de Dios está a aprender más y entender mejor la palabra de Dios. Es algo que le podemos pedir a Dios y Él nos lo va a dar abundantemente. Entonces, ¿alguien tiene algún comentario? Se nos acabó el tiempo, logré la meta, gracias a Dios llegamos hasta el versículo 27 del capítulo 15. ¿Alguien tiene algún comentario? Hoy Yo, como que todos pastor, están. Adelante, adelante. bueno, primero que todo, lo que estamos estudiando verdaderamente, este, uno tiene que aferrarse, ¿verdad? De que, como usted dijo ahorita, en la explicación, digamos, de amigo de Dios, verdaderamente tenemos que estar muy arraigados en su palabra y estar teniendo una comunión muy personal con el Señor para poder sobrellevar nuestro caminar en Cristo Jesús, ¿verdad? Y digamos, ahora que usted dijo, el rol que tiene el Espíritu Santo, el rol que tiene el Padre y el rol de nuestro Señor Jesucristo.
Es muy importante porque verdaderamente, a veces, como usted dijo, hablamos mucho, digamos, hablamos o leemos mucho este pasaje, pero no lo hemos sacado la sustancia, realmente lo que tiene el contenido verdaderamente que nos da a entender, ¿verdad? Muy claramente de lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Y también que nosotros llevemos fruto a aquellas personas que verdaderamente no saben todavía la verdad. Hay mucha gente que verdaderamente lo lee, pero no lo interpreta verdaderamente como tiene que ser. Entonces, yo pienso que es muy importante porque así uno saca muchas personas de duda y realmente qué es lo que quiere nuestro Señor, ¿verdad? Que nosotros llevemos ese fruto para poder dar vida eterna a aquellas personas que verdaderamente están todavía sin luz, sin no saber verdaderamente qué es lo que Dios quiere para la vida de ellos, ¿verdad? Entonces yo pienso que es muy importante, pastor, verdaderamente eh, introducirnos más a fondo de lo que, de la palabra, ¿verdad? Y saber muy bien lo que estamos predicando y lo que estamos dando, ese fruto para que produzca un 100 por 1. Amén. Gracias, gracias, mi hermana. Adelante, mi hermano Jesús. Gloria a Dios. Es impactante, ¿no? Porque como leímos en los versículos del 1 al 11, ¿sí? De permanecer, vivir en Cristo, ¿sí? Y vemos aquí en esto siguiente del 18 que nos aborrecen, así como aborrecen a Jesús y aborrecen al Padre, también nos aborrecen a nosotros, porque el 26 habla muy claro, porque cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea que así como el Espíritu de verdad va a dar testimonio de Jesús y del Padre, y también va a dar testimonio de nosotros porque hemos permanecido en amor, hemos permanecido en su palabra y nosotros también tendremos que dar amor, porque para poder llevar el mensaje, para poder dar la palabra, para poder nosotros seguir caminando con Jesús, tenemos que poder permanecer a Él para poder dar amor, porque Él es amor. Entonces es necesario de permanecer siempre en la vid, de permanecer siempre en su palabra, de permanecer siempre siendo guiados por el Espíritu para poder dar ese amor, el cual el mundo, aun cuando nos damos amor, aún ellos nos aborrecen, pero dice la palabra también que aún a vuestros enemigos tenemos que amar. Entonces no es fácil, pero tampoco es difícil, porque aún permaneciendo con Jesús, permaneciendo con el Padre y el Espíritu Santo también, es que nos va a dar ese verdadero amor para poder nosotros dar testimonio de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos. Logramos llegar al final del pasaje. Nos tocó volar en algunas partes y correrle, pero gracias a Dios logramos estudiar todo el capítulo. Como les digo, falta mucho por estudiar. No se le escucha, hermano. No se escucha, no se escucha. Tenía medido la batería del micrófono para hasta las 9 llegó. Em, Les decía que en el grupo de WhatsApp tienen el registro de observaciones donde pueden hacer el estudio y ahí pueden terminar y marcar, y si no quieren manchar su Biblia, lo pueden hacer en ese registro de observaciones. Entonces vamos a terminar con una oración y le voy a pedir a mi hermano Roberto si nos ayuda a terminar con una oración, por favor, para cerrar la clase. Amén, hermano. Padre bendito, Dios de la gloria, gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, por esta bendición que hemos recibido, por esta palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, oh Dios, quede grabada en nuestro corazón, Señor.
que podamos también dárselas a muchos que no conocen, Señor de Dios. Y gracias por lo que hemos aprendido en este día, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Mil gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.